En mi presentación voy a presentar algunas cifras, algunos elementos claves de cómo el mundo se ha sacudido con un virus que ni siquiera se ve, digamos, ectoscópicamente, no se ve, es un virus que se tiene que utilizar la más alta tecnología para poder identificarlo. Pero este virus ha ocasionado una disrupción total del mundo. Estamos hablando ahora de una nueva normalidad debido a una serie de efectos que vamos a ver a lo largo de la presentación. Ustedes verán que hay una serie de imágenes en la presentación y efectivamente ha sido no solamente un problema, una crisis, sino también una oportunidad para retransformar, redimensionar y repensar todo lo que sea referido a la cooperación, a esta perspectiva de países muy interconectados, producto de la globalización, una serie de procesos que se dan de manera, digamos, planetaria. El tema de la amplia circulación de bienes, de servicios, de personas, el fenómeno migratorio. Estuvimos haciendo una revisión de la cantidad, de la enorme cantidad de viajes por vía aérea a través de hubs, dicho sea de paso, Wuhan, la ciudad donde se ocasionó, digamos, se dio origen al primero brote y luego epidemia y después pandemia. Es un hub internacional en China muy importante donde se movían anualmente más de 5 billones de pasajeros. Y entonces obviamente el mundo está hiperconectado por la amplia circulación de las personas y eso obviamente genera un riesgo de transmisión de este tipo de enfermedades emergentes. En esta imagen nada más es para recordar cómo era la era prepandémica en Uruguay. Aunque esta imagen está un poco borrosa, ustedes pueden notar allí la aglomeración de personas, nadie se imaginaba siquiera el uso de las mascarillas, había un amplio intercambio, una normalidad que ahora ya no existe. Producto del virus, ustedes deben estar circulando así, con las mascarillas, que a mi juicio, después de lo que les voy a comentar, llegó para quedarse. El distanciamiento físico, las medidas de higiene, la reducción del contacto entre las personas, ya no se puede compartir el mate, ni las canillas, etc. O sea, hay una serie de elementos que están afectando en el comportamiento de las personas debido a la circulación de este virus. Y eso también ha afectado la relación entre los países. Nada más como anécdota, recuerdo que cuando estábamos en el pico más alto de la pandemia, algunos países incluso hicieron un decomiso o secuestro, vamos a decir, de algún equipamiento que estaba asignado a otros países cuando pasaba nada más, digamos, como un stopover, una parada temporal del vuelo, y los países, pensando en que de esa manera iban a proteger la salud y vida de ese país en particular, decidían hacer un decomiso y después, bueno, hacían el acuerdo para pagar al proveedor, pero no estaba destinado esos bienes fundamentales a ese país, sino a otro. Hemos visto esas conductas extremas. Recordar también cómo hubo conductas extremas cuando personas invadían, digamos, los supermercados para comprar bienes, digamos, y alimentos que ellos consideraban vitales para su supervivencia, pero dejando a veces las góndolas vacías y sin posibilidades para que otras personas pudieran acceder. Entonces, hay a veces conductas extremas que se alejan de esquemas que han demostrado mayor eficacia en el mundo, como son los esquemas solidarios, los esquemas colaborativos. Afortunadamente, eso no ha sucedido en Uruguay. Uruguay ha sido una isla de excelencia por una serie de factores que vamos a ver más adelante. El otro factor clave es cómo, siendo el ser humano un ser social, un ser sumamente social, ahora tiene que pasar largas jornadas de su
vivir cotidiano en los hogares, con mascarilla y capaz extrañando el contacto físico con sus familiares, sobre todo los adultos mayores. Y obviamente sabiendo que si esa persona va a ir y se va a contactar con su abuelo, capaz con sus padres que ya están mayores, va a poder transmitir una enfermedad que puede ser mortal. El otro fenómeno es justamente la telemedicina, la telesalud, estos medios virtuales. La educación virtual ha sido uno de los mecanismos para, vamos a decir, de alguna manera atenuar los efectos de esta pandemia, de esta reclusión involuntaria debido a las necesidades, digamos, de salud pública. Y por tanto, los estudiantes, los trabajadores tienen que hacer el teletrabajo, la teleeducación, y también incluso ya hay algunas consultas médicas en línea, lo cual tiene sus desafíos, obviamente. Nada más para recordar cómo estamos en el mundo, les compartía esta lámina donde a la fecha, estamos hablando de ayer, a las 10:43 de la mañana, hora coordinada mundial, teníamos más de 58 millones de casos confirmados, y además, lamentablemente, 1.3 millones de fallecidos en todo el mundo. Esto es por los reportes de los propios países. Y ustedes en la columna de la izquierda pueden ver una cifra que dice que hay 286,000 nuevos casos, o sea, más de 286,000, lo cual significa que todavía la pandemia sigue en una fase exponencial. Ustedes pueden ver las curvas ahí, más de 58 millones de casos confirmados, más de 1.3 fallecidos. Pero si ustedes ven en el mapa, van a observar que hay algunos países que tienen, digamos, están de un color más intenso. Y eso se debe a que hay mayor número de casos, mayor número de fallecidos. ¿Quiénes son esos países? ¿Cuáles son esos países? Estamos hablando de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Colombia, de Argentina. Y fíjense, Perú también de alguna forma está afectado, países en Centroamérica, pero ustedes notan una isla de excelencia, Uruguay. Está más claro, aunque en estos últimos días llegaron a las 3 cifras, a los 3 dígitos, ¿no? Estamos hablando de más de 130 casos, lo cual es preocupante, y ya estamos trabajando con las autoridades gubernamentales para incidir en las medidas. Como decía en las entrevistas en los medios de comunicación, capaz nosotros nos hemos cansado del virus, pero el virus no se cansó de nosotros. El virus sigue circulando. Y por esta noción, bueno, no me pasó nada, ni me pasará nada grave, pero capaz a mí no me pasa nada grave, pero el tema es si yo, por, digamos, una quiebre de las medidas preventivas, voy a transmitir ese virus a otra persona que pueda tener mayor riesgo. Nótese también que hay zonas más intensas en Europa. Por tanto, la conclusión es que el epicentro se ha trasladado en primer lugar a las Américas y el Caribe, y en segundo lugar a Europa. Aquí nótese cómo esta afirmación que decía es concreta. En las Américas están prácticamente la mitad de los casos confirmados y la mitad de los fallecidos. Luego está Europa y después el sudeste asiático. África en menor proporción, y el Pacífico del oeste tampoco. Entonces, cuando hacemos un mapa de las preocupaciones en el mundo, lo que prima ahora es la palabra, ¿no? Coronavirus, neumonía, SARS, emergencia, patógenos, etc. Todo es ahora el tema de salud y enfermedad, y el cuestionamiento de cuán resilientes ahora son los sistemas de salud. ¿Será solamente suficiente invertir en el sector sanitario, o también hay que invertir en el sector social?
¿Cómo vamos a lograr el equilibrio, el sano equilibrio entre los aspectos productivos, económicos, con los aspectos sociales y de salud? Nótese cómo ahora países que tenían sistemas de salud sólidos o financiados públicamente, como es el caso de Uruguay, han logrado ser más resilientes que otros sistemas que no tenían esta característica, eran sistemas fragmentados, segmentados, etc. Pero también hay otro aspecto que es importante destacar, que cuando hablamos del tema de crisis, los chinos tienen un pensamiento muy interesante, ¿no? Y se caracteriza por este ideograma, ¿no? Este signo que quiere decir al mismo tiempo peligro, pero también oportunidad. Weiji. Acuérdense, ese es muy interesante porque estamos comprobando que efectivamente el coronavirus ha traído una serie de problemas, de efectos muy, muy complicados para la salud y la vida de la población, pero además también el coronavirus, debido a esta pandemia, se está pudiendo develar, se está pudiendo mostrar algunas situaciones que podrían ser oportunidades para mejorar el mundo, de tal cual estábamos viviendo. Y más adelante ya les compartiré. Solo como adelanto, fíjense esta persona que está comprando frutas y verduras. Se ha demostrado fehacientemente que las personas que tienen una alimentación saludable, balanceada, una alimentación que permite un buen sistema inmunitario, esas personas probablemente no se van a contagiar y si se contagian se van a recuperar fácilmente. Es el hábito, los estilos de vida de las personas que están ahora, digamos, mostrando las bondades de estas conductas a favor de la salud y el bienestar. Vamos ahora a los desafíos del sistema de salud para afrontar la pandemia por COVID-19. Y en esta imagen ustedes pueden ver tres grandes clústeres. En la parte izquierda, en estas burbujas, ustedes ven los pilares de los sistemas de salud. Y bueno, obviamente esta pandemia ha remecido las estructuras de los sistemas de salud y sus capacidades de respuesta. Y estas son justamente las características por las cuales Uruguay pudo tener una mejor resiliencia. Cuando estamos hablando de resiliencia es como poder, digamos, responder adecuadamente a cualquier crisis, a cualquier daño, a cualquier efecto deleterio, sea en salud, en catástrofe, qué sé yo. Entonces, en los pilares vemos cómo están configurados los servicios. En Uruguay, los servicios están configurados en 3 niveles de atención, donde se hace un énfasis en el primer nivel de atención, fortalecido a través de dispositivos móviles, equipos y las policlínicas, que en conjunto brindan servicios integrales. Es un sistema donde se complementan los servicios públicos y privados por la vía de los acuerdos de gestión. Es un sistema de salud que ha sido financiado de manera sostenible por más de una década. Es uno de los sistemas que ha tenido el financiamiento público más alto que el promedio en toda América Latina. De igual manera también están los aspectos de medicinas, equipos, vacunas y tecnologías. ¿Qué pasó en Uruguay? En Uruguay había ya una capacidad instalada. Tienen un programa nacional de inmunizaciones que es ejemplo en América Latina por su capacidad de ofrecer 13 vacunas en un calendario con innovación tecnológica. Hubo una producción nacional de pruebas de PCR para diagnóstico oportuno de los casos sospechosos a través de un rastreo y detección, incluso podía ser con un autorreporte a través de estos dispositivos, sea por WhatsApp o por correo electrónico, etc.
Igualmente también el sistema de información. Los sistemas de información son vitales y una característica del Uruguay es de contar la Agencia de Gobierno Electrónico en salud y bueno, en general. Es AGESIC, una entidad que ha ido a lo largo del tiempo haciendo una serie de innovaciones hacia un gobierno digital, un gobierno electrónico y una ciudadanía también que pueda hacer sus trámites, sus transacciones a través del Internet. Entonces, obviamente eso también ha favorecido. De hecho, una innovación muy interesante es cómo las vacunas ahora se hacen con una agenda electrónica para evitar que las personas estén circulando innecesariamente. Y el otro aspecto que es un desafío es la fuerza laboral. Es decir, la combinación de los trabajadores de salud, pero no solamente es la fuerza laboral del sector salud, sino es también de los sectores sociales. Y en esa medida, Uruguay es uno de los países que tiene una de las mejores dotaciones de recursos humanos en salud, al margen de que hay problemas con el personal de enfermería, pero comparado con otros países de América Latina, sí hay una dotación que ha permitido justamente tener esta espalda técnica, espalda financiera, espalda de protección social para responder a este desafío. Y por eso, en el centro, ustedes ven cuáles son los efectos en tema de acceso, cobertura, calidad y seguridad. Obviamente, todo sistema nunca es perfecto. Siempre hay que ir mejorando y la idea es que para que Uruguay mantenga esta capacidad, necesita, obviamente, mantener sosteniblemente el financiamiento y estas características que estoy explicando. Por eso, la medición de cómo es el desempeño de los sistemas de salud en una pandemia por COVID-19 o por cualquier, vamos a decir, crisis emergente, es a través del nivel de salud. No estamos hablando ya solo el tema de enfermedad, sino cuál es el nivel de salud, cuánta población se mantiene saludable. El tema es la capacidad de respuesta para los temas, digamos, de atención quirúrgica, de atención médica, el mantenimiento de los programas necesarios, porque si, por ejemplo, un programa deja de funcionar, vamos a poner un ejemplo hipotético, dejase de funcionar el Programa Nacional de Inmunizaciones, el Programa de Control de Tuberculosis, el Programa de planificación familiar, orientación sexual, asesorías en cuestión reproductiva, dejase de funcionar el programa de atención para los pacientes viviendo con VIH-Sida o para alguna población específica, por ejemplo, personas viviendo con diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, la combinación de factores podría ser cada vez más complicado. Obviamente, es necesaria también la protección social, que implica tener trabajo, tener un empleo, digamos, regular, o si hay los problemas, los seguros de desempleo, la seguridad social, la cobertura contra, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, etc. Y la eficiencia, es decir, cómo utilizar realmente los recursos para lograr estos resultados, pero de manera que se ahorran, que se hacen inversiones inteligentes para evitar vamos a decir, el despilfarro. Y además también estamos teniendo, producto de esta pandemia, algunas complicaciones que van más allá de lo sanitario, de lo médico. Primero es la carga adicional de morbilidad y mortalidad ajenas a la COVID-19. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que ya están viviendo con alguna condición de salud que requieren la atención en los servicios. Entonces, en aquellos sistemas de salud donde no ha podido haber esta resiliencia, entonces esas personas sencillamente no pueden atenderse y a veces se mueren en su casa porque nadie le atendió la crisis de hipertensión o nadie pudo operar si tiene una
patología, digamos, complicada que requiere intervención quirúrgica. Pero además también, por esta situación de la migración, cuestiones como el desempleo, hay personas que por más de que quieren cumplir con las recomendaciones de quedarse en casa, mantener el aislamiento, cuarentena, utilizar todos los elementos de protección, tiene que salir a buscar trabajo. O personas viviendo en situación de calle, o personas en situación de migración por situación de inseguridad en sus países, etc. Entonces, todo eso obviamente ha complejizado el escenario y, por tanto, es necesario en el mundo ahora mirar los determinantes sociales, económicos y políticos al momento de trabajar todo lo que se refiere a relaciones internacionales. Vamos a fijarnos muy rápidamente algunas cifras para mostrar lo que está pasando. Por ejemplo, en cuanto a migraciones y protección de los derechos humanos, ya se estaba notando una tendencia creciente en la migración. Nótese en la parte de la derecha cómo la población de migrantes internacionales ha ido creciendo en el tiempo, llegando a 3.6% de la población total en condición de migración. Nótese también el crecimiento progresivo desde 1961 a 2019 de los refugiados por alguna condición de guerra, de inestabilidad política, catástrofes ambientales, entre otras. Entonces, se está llegando prácticamente a los 22 millones de refugiados existentes en los países. Esto es de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. De igual manera, también nótese esta enorme cifra de 271.6 millones de migrantes internacionales. Y obviamente todo esto es un escenario que está enmarcado en lo que es el derecho de las personas a movilizarse, a viajar, a buscar un trabajo en el marco de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales, que seguramente ustedes ya revisaron. Y si ustedes notan, lo que estamos hablando sobre el volumen total, digamos, acumulado de refugiados en el mundo, fíjense cómo esta tendencia se ha ido incrementando, igualmente también en la Unión Europea, esto lo ratifica el Banco Mundial, y estos refugiados o estos migrantes están ocasionando también un fenómeno financiero, un fenómeno económico, porque están aportando a través de las remesas a sus países de origen. Aquí en este estudio se ha notado cómo en 2018 estamos hablando de billones de dólares, como en México, por producto de estas remesas de los migrantes a sus países de origen, pues se mantiene una economía en estos países, como estamos hablando en México, Guatemala, la República Dominicana, Colombia, etc. De igual manera también el porcentaje del Producto Bruto Interno de esos países, por decir, en Haití el 33.6%, o sea, un tercio del Producto Bruto es debido a las remesas de los migrantes que se fueron de esos países. Entonces, nótese esa característica que obviamente es un fenómeno que va a seguir. Igualmente también hay que notar qué ha pasado con las personas que han migrado y que ahora se ven confrontados con lo que es el COVID-19, ¿no? Entonces aquí se ha hecho una encuesta ad hoc por esta técnica de bola de nieve en estos tres grupos de personas, ¿no? Los inmigrantes extrarregionales en América Central y México, los emigrantes de América Central y México y nacionales de estos países, ¿no? De América Central y México, con intención de migrar. Este es, digamos, la población de referencia que se ha hecho este sondeo de la Organización Internacional de Migraciones. Y allí ustedes noten
cuáles son las principales nacionalidades de los migrantes, y ahí es como una radiografía, una estimación de quiénes están migrando. Fíjense, Honduras, Salvador, o sea, obviamente Centroamérica, Cuba y después el resto. Nótese lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela, pero este fenómeno es más complejo en Sudamérica. Recuerden que en Colombia hay prácticamente 2 millones de personas migrantes de Venezuela viviendo en Colombia. En Perú había prácticamente 1 millón, en Ecuador había como medio millón. Y cuando se les preguntó a estos migrantes cuáles han sido los efectos de la pandemia, nada más, fíjense que afectó el proyecto migratorio en el 57% de las personas. O sea, tenían intención de migrar, pero más de la mitad se desanimó. 9 de cada 10 personas migrantes no cuentan con vivienda propia. 8 de cada 10 envían remesas, pero han tenido que reducir los montos. La mitad de los migrantes perdió su empleo. 12% de las personas trabajadoras migrantes se desempeñan en los servicios sociales y salud. Eso es también un dato interesante. 2 de cada 10 personas están contemplando retornar por las complicaciones de COVID-19. 2/3 de las personas migrantes tienen dependientes económicos, 7 de cada 10 personas han dejado de enviar las remesas y 22% de las personas migrantes han iniciado emprendimientos porque han perdido sus trabajos y tienen que buscar, digamos, sea en economía informal o empleos informales o pequeños emprendimientos, venta en la calle, qué sé yo, comercio ambulatorio, para lograr sobrevivir. Y 4 de cada 10 personas trabajadoras migrantes vieron reducida su jornada laboral y o su salario, obviamente por las restricciones producto de la pandemia. Y hay que tomar en cuenta que estas personas que están en condición de migración tienen también necesidades de salud. Y por este autorreporte, nótese cómo, por ejemplo, hay una presencia importante de enfermedades no transmisibles: hipertensión, asma, diabetes, obesidad, cardiopatías, enfermedades crónicas pulmonares, ¿no? VIH-Sida, enfermedades hepáticas, infecciones renales crónicas, entre otras. Entonces, obviamente, estas personas en condición de migración necesitan acceso y cobertura en los servicios de salud. Bueno, pasemos a la economía y comercio internacional. Hago una pequeña pausa para decirles a los estimados alumnos y alumnas que si tuviesen alguna pregunta, por favor, a través del chat, con mucho gusto, dado que veo que hay 88 participantes y creo que es importante dialogar también y recibir vuestras preguntas y aportes. Entonces, obviamente, en cuanto a economía y comercio internacional, nótese pues esta abrupta caída del volumen de comercio internacional de bienes entre enero de 2017 y mayo de 2020. Es una caída muy importante, casi llegando a menos 20%, ¿no? Porcentualmente. Estos son datos de CEPAL. De igual manera también el impacto en el crecimiento económico. Fíjense cómo para 2020, según el Banco Mundial, ha habido estas caídas abruptas en estos países, no son países seleccionados. Nótese, por ejemplo, Argentina, esta caída de su Producto Bruto Interno, 12.3%, son saldos negativos, que obviamente eso genera pues una recesión muy importante. Aunque los pronósticos son optimistas para el Banco Mundial. Fíjense que en Perú se estaba planteando un crecimiento luego para 2021 de 7.6%, y 2022 4.5%, etc. Obviamente la economía es así, va a depender de muchos factores y entre ellos es cómo se mantiene la protección social y la salud resiliente para, obviamente, y también una reapertura económica, etcétera, siguiendo obviamente protocolos para una nueva normalidad.
Igualmente también en cuanto a las exportaciones interregionales, fíjense cómo ha ido cayendo todo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es vehículos, menos 55%, pero nótese que lo que sí queda con un pequeño crecimiento porcentual es agroindustria. Y bueno, el tema es que las personas necesitan alimentarse, pero el resto han sido caídas muy importantes. Y en cuanto, digamos, a todo lo que sea el valor del comercio de servicios por sector, nótense cómo, por ejemplo, ha habido esta afectación. Si comparamos enero-marzo 2019 y enero-marzo 2020, estas afectaciones, fíjense, tan profundas en servicios, menos 10.2, en servicios financieros, más bien no ha habido caída, pero eso es obvio, la gente tiene que seguir haciendo sus transacciones. Y en cuanto a importaciones también, nótese cómo se ha afectado también los sectores de las regalías de derechos de licencia, servicios empresariales, etcétera, ¿no? Más no los servicios personales, culturales, recreativos. Recordar que ahora las personas están consumiendo mucho lo que es multimedia, televisión, internet, necesitan también servicios educativos y de salud, etc. Entonces, este es el panorama económico. Igualmente también en lo que se refiere a este de acá, permítame un momento, la pérdida de los empleos, ¿no? Durante la pandemia. Entonces aquí nótese cómo en el segundo trimestre ha habido pues un porcentaje en millones de pérdida de empleo y que luego se ha ido, digamos, un poco recuperando, pero sigue esa tendencia a la caída de los empleos, ¿no? En millones. De igual forma también digamos, el cambio en lo que es la rentabilidad durante la pandemia para lo que es el comercio electrónico. Entonces, nótese cómo estaba el comercio electrónico hasta que en marzo de 2020 ha habido una caída de comercio electrónico. Igualmente también cómo ha habido luego, durante la pandemia, más bien un crecimiento enorme del comercio electrónico a través del delivery, a través de las plataformas para que las personas pudiesen adquirir bienes y servicios. Este es un dato muy interesante, ¿no? Cómo es un efecto, más bien, que ha ocasionado un desarrollo del sector comercial a través de plataformas. Bueno, y nada más para hacer un resumen aquí de todo lo que hemos ido hablando, ha habido fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo. Esto lo comenta CEPAL en cuanto al trabajo formal, por la reducción de horas, la caída de salarios, el trabajo informal, por este asunto del distanciamiento físico, prohibición de circulación. Las personas que salían a trabajar en la calle ya no podían hacer esta labor. Después, las mujeres trabajadoras son más vulnerables debido a que ya había anteriormente algunos elementos de inequidad. Igualmente también en cuanto a lo que son los sectores intensivos en mano de obra, altamente afectados, turismo, comercio, manufactura, el sector inmobiliario, entretenimiento, y en lo que son las micro y pequeñas empresas que concentran más del 46.6% del total de empleo en la región y tienen alto riesgo de experimentar quiebras. Eso se ha visto. Afortunadamente en Uruguay hay el seguro de paro, seguro de desempleo, pero en otros países eso no está bien desarrollado y obviamente tiene efectos deleterios. Bien, después de este panorama así apretado en el tiempo, ¿cuál es el futuro de la pospandemia?
porque recordar que el mundo ha tenido muchas pandemias y el mundo ha ido aprendiendo de todo esto. Y entonces hay que comenzar a ver cuál sería el futuro de la pospandemia. Y entonces aquí les comparto algunos elementos que vale la pena revisar. En primer lugar, es la nueva realidad, la nueva normalidad. ¿Cómo debe ser esta nueva normalidad? Porque nótese que en las noticias aparecían también que, producto de la reducción en la circulación de las personas, ha habido una mejora de la calidad del aire, ha habido una disminución de los accidentes de tránsito, ha habido una disminución de la criminalidad, y ha habido incluso el retorno de algunos animales, algunos peces en el mar, etc. El ruido o la contaminación acústica disminuyó, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo ahora hay que pensar en cuál debe ser una nueva normalidad que permita una convivencia mucho más armoniosa con el medio ambiente? Igualmente también los paradigmas de salud y bienestar. Normalmente se atendió muy bien lo que es la parte curativa, pero los aspectos de prevención y promoción ahora tienen que enfatizarse más. Es preferible mantener a una población saludable que estar atendiendo las complicaciones por no haber prevenido la aparición o complicaciones de las enfermedades. Igualmente también hay que darle una mayor atención a los objetivos de desarrollo sustentable, porque por la vía de los hechos se está mostrando la interrelación entre las cuestiones planetarias, las cuestiones de las personas y los aspectos sociales, ¿no? Los aspectos de la interrelación, no solamente los aspectos económicos y productivos, que también son importantes. La vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y ambientales, los temas de bioeconomía y la economía circular. ¿En qué medida vamos a desarrollar economías que son cada vez más amigables con el medio ambiente y evitar el desperdicio? Nótese cómo eso ha generado, por ejemplo, alteración en el medio ambiente y mayor zoonosis. Por ejemplo, este virus circulaba solamente entre los animales y producto de esta alteración de la interfase humano-animal ha comenzado a circular en los seres humanos. Igualmente también el futuro de la pospandemia está relacionado con lo que son la solidaridad, la colaboración y las sinergias necesarias. El mundo no va a poder seguir avanzando si hay estas posiciones de aislacionismo, nacionalismos extremos, esta noción de solamente un determinado país va a salir adelante, el resto no, porque se nota la interconexión planetaria de todas las personas, los grupos sociales, y se requiere justamente trabajar mecanismos de cooperación, de colaboración. De otra parte, las tecnologías apropiadas tienen que ser más humanizadas y respetuosas con el medio ambiente. Estamos viendo algunos efectos de, por ejemplo, quedarse largas horas atendiendo a una reunión tras otra que puede afectar la ergonomía y la salud ocupacional. Hemos visto problemas de salud mental por esta, digamos, nueva noción de teletrabajo, que tenemos que ir mirando cómo hacer una regulación del teletrabajo. Y también el futuro de pospandemia está en lo que es lo presencial y lo virtual. La gestión de la incertidumbre llegó para quedarse, debe ser un elemento fundamental en todos los planes, en los gobiernos y en la generación de capacidades y, por tanto, materia obligatoria de programas de formación, en este caso de relaciones internacionales.
y el multilateralismo renovado. ¿Qué significa esto? Los hechos están mostrando que es importante la vigencia de organismos que obviamente tienen que reorganizarse y continuar con los procesos de reforma para hacerlos menos burocráticos y más eficientes, para asegurar que se puedan tener metas globales que permitan sacar adelante a los países. Ya casi para concluir, quiero comentarles lo que estamos trabajando como organismos multilaterales. En este caso, tenemos este acelerador para el acceso a herramientas y afrontar integralmente a la pandemia por la COVID-19. Y en este caso, es una estructura muy interesante, basada plenamente en la colaboración, donde tenemos varios pilares. Ustedes aquí en el centro ven estos pilares, que es el pilar del acceso y la distribución, el pilar de las vacunas, el pilar terapéutico, el pilar de los sistemas de salud y el pilar diagnóstico. Y aquí ustedes noten cómo tenemos las agencias que están impulsando. La Organización Mundial de la Salud, tenemos al Banco Mundial, todos los socios, cada uno más bien compartiendo sus capacidades y experticias para sacar adelante este acelerador del acceso a este tipo de, digamos, mecanismos para hacer un afrontamiento más adecuado ante COVID-19. Esto es lo que estamos hablando del acelerador de todas esas herramientas. Y una de estos pilares es justamente el pilar llamado COVAX. Y aquí en el COVAX ya tenemos una serie de mecanismos para que apenas las vacunas que hayan pasado por el licenciamiento, es decir, la autorización por la vía de su seguridad, de su eficacia, puedan pasar a esta plataforma para distribuir en el 2021 2.000 millones de dosis de vacuna para que justamente la población esté adecuadamente cubierta, al menos el 20%, y luego progresivamente se irá incorporando más grupos poblacionales. Pero lo importante es esa solidaridad global con una equidad para todos los países al mismo tiempo para frenar el avance de esta pandemia. Por tanto, el futuro es promisorio. Pero ¿de qué va a depender todo? Que aquí haya una comunión de intereses a favor de los altos principios del desarrollo humano. Significa que hay que trabajar con los gobiernos, con la sociedad civil, con la industria. De hecho, el día de hoy he remitido una carta conjunta de Gavi Alliance, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, del Banco Mundial y del Fondo Global, señalando la disposición de estos organismos de colaborar con Uruguay para brindarles una cooperación intensificada en la elaboración del plan para la vacunación de toda la población. Entonces, está en manos del señor Ministro de Salud. Hemos copiado a Cancillería, a todo lo que corresponde, para justamente lograr este gran propósito. Y en cuanto a la, digamos, respuesta inmediata que hemos tenido, aquí ustedes pueden ver este tablero que está accesible en Internet, donde está la respuesta de los equipos médicos de emergencia. Se han distribuido 38 misiones de los equipos de emergencia como respuesta nacional, cómo hemos distribuido a lo largo de los distintos países, igualmente también asesoría internacional en lugares de cuidado alternativo cuando ya rebasó la capacidad operativa del propio sistema de salud. Hemos ayudado, hemos colaborado a la expansión de 16.924 camas de hospitalización y 1.437 camas para cuidado crítico. Y aquí tenemos incluso cómo ha sido la tipología de cada uno y estamos haciendo una medición, ahí ustedes tienen el mapa
de cómo hemos trabajado. Igualmente también aquí ustedes pueden notar las figuras claves de nuestra colaboración en América. Esto está en la semana del 17 a 23 de noviembre y es un resumen de cómo hemos brindado más de 110 lineamientos técnicos, recomendaciones, 20.3 millones de pruebas de PCR para 36 países y territorios, capacitación, equipos de protección personal, asesoría en la preparación de los planes de respuesta, entre otras. Entonces, hemos trabajado y seguimos haciéndolo con esta vocación de fortalecer la capacidad de respuesta en los países. Y además, nada más para ilustrar cómo nosotros tenemos un portal de evidencia sobre COVID-19 donde colocamos todas las recomendaciones y todos los trabajadores de salud, los gobiernos, tienen a disponibilidad estas guías y recomendaciones. Lo que sí debo de decir, estos son recomendaciones, son guías, pero cada país es soberano de tomar todo o en parte o simplemente no utilizarlos. Pero nosotros exhortamos a que todos los Estados miembros tomen en consideración estas guías y estas recomendaciones. Bueno, también tenemos información de la OMS, que se está haciendo un monitoreo permanente. Aquí tienen las métricas, por razones de tiempo no voy a señalar, pero estamos trasladando toda vez la capacidad técnica en cuestiones operativas. Y fíjense, este es el nuevo mapa de la realidad. Todas las agencias tienen que cumplir su rol de manera integral como una comunidad, como una comunión de intereses que responden en equipo para lograr los cometidos. Ese es, digamos, el nuevo escenario más propicio de la cooperación internacional. Está también los aspectos de comunicación estratégica, los aspectos de apoyo, la innovación, y ahí fíjense las pruebas de los ensayos clínicos, cómo se han ido haciendo en todo el país, estamos monitoreando eso. Igualmente también los aspectos de gobernanza, de política, de coordinación, de financiamiento. En todo esto hemos ido apoyando a los países. Bueno, este ha sido una apretada síntesis de todo lo que hemos ido trabajando, pero además también algunas reflexiones de lo que consideramos que va a ser una nueva normalidad.